buenas noches a toda nuestra audiencia de Investflix. Hoy les traemos, Adri, como todos los miércoles, bueno, que siempre traemos temas educativos, traemos los mejores proyectos también de inversión. Como ustedes saben, nos especializamos en lo que es el área de la Florida, específicamente Miami y Orlando, pero hoy traemos un tema, bueno, educativo, ¿no, Adri? Así es, hoy vamos a ver con la experta Gina Salcedo, con la persona que hemos hecho muchos cierres, ella es la encargada de esa parte importante de toda la transacción cuando llegamos a ese momento feliz de que ya vamos a cerrar la transacción. Y con Gina, que hemos trabajado de la mano, nos encanta porque la atención que tiene con cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo explicas, Gina, de bien el tema? Porque es un momento importante donde vamos a ver números, qué es lo que estoy pagando, de todos esos costos notariales, toda esa parte de la inversión. Así que bienvenida, Gina. Así. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir por aquí con ustedes y con su audiencia. Y bueno, feliz de estar siendo parte de este programa que están haciendo para educar y para que sea un poco divertido, ¿no? También esta inversión en Estados Unidos. Me encanta lo que están haciendo. Las felicito. Ay, Así es. gracias, gracias, Gina. Sí, este ya es nuestro episodio, Adri, número 7. 7. Sí, Imagínate. nuestro episodio número 7. Y bueno, quisimos hacer, como dice Gina, algo diferente, algo un poco más dinámico para todos los inversionistas y creamos pues esta serie para que aquí se estén, por supuesto, educando de la primera mano. Siempre traemos todo lo más actualizado en educativo y también en proyectos. Hoy entonces, Adri, si te parece, vamos a dar inicio. Y bueno, estamos hablando hoy de un tema muy, muy importante como lo son los costos ocultos, pues al momento del cierre. Y vamos a hablar también de la importancia que tienen pues las compañías de título en estos procesos de la compra de una propiedad aquí en los Estados Unidos. Ustedes como clientes extranjeros, como clientes internacionales. Y yo le llamo, Adri, a la compañía de título como ese, a ver, como ese rompecabezas, porque son como esos agentes neutrales, ¿cierto? Que están velando pues como por los derechos o por los intereses de ese comprador, de ese vendedor, pero también del banco, las compañías de seguro, las asociaciones de los edificios y bueno, tantas cosas porque realmente toda la información que llega de las transacciones finalmente va a llegar pues a las compañías de título, ¿no? Así es. Bueno, entonces empecemos, Gina. Cuéntanos un poquito, Gina, quién es Gina Salcedo. Cuál es el rol en la compañía. Sé que eres socia de New World Title, una compañía con la que, como comenté, llevamos muchos años y muchos clientes felices, pero cuéntanos un poquito, Gina, tú de qué se trata todo esto. Claro que sí. Entonces les cuento un poco de la compañía. La compañía es New World Title. Nosotros somos la compañía con mayor producción en la Florida y estamos licenciados en varios estados de Estados Unidos. Que es importante cuando estamos hablando de compañías de título y es un tema muy técnico y sé que en algunos países ni siquiera se conoce ese término compañía de título, somos como la casa de fiducia, hacemos los servicios de notaría, estudiamos las escrituras de la propiedad, nos encargamos como de toda la transferencia al nuevo comprador. Em, Nosotros aquí en Estados Unidos damos más servicios que generalmente encontramos en Colombia o en Chile, en otros países de Latinoamérica. La compañía de título aquí, como dice Karen, nosotros somos los intermediarios de toda la transacción y entramos a la transacción cuando el contrato está ejecutado, que ahora vamos a hablar un poquito de ese proceso. Entonces, ¿qué es Ujú. importante cuando estamos usando una compañía de título? Es importante apoyo legal, que la compañía de título tenga su departamento legal para cualquier apoyo al agente inmobiliario, al comprador, al vendedor, cualquier duda, preparación de contratos, preparación de anexos de contrato. Es importante que la compañía de título tenga una buena trayectoria, no que sea una compañía de título de pronto pequeña, nueva, que
que se vaya a vencer las pólizas de título en algún punto, que la compañía cierre, que pasó mucho Wow. anteriormente. En el 2008, 2007, pues habían muchas compañías de título con mucho volumen y estas compañías de título luego cerraron, entonces se quedaba el comprador sin tener a quien hacerle un reclamo de la póliza de título, porque lo que es muy interesante de estas pólizas de título es que esto no se expira. Es decir, nosotros no solamente damos un certificado de libertad diciendo, señor comprador, esta propiedad está libre de deudas y de problemas, sino que también le damos una póliza de aseguranza de escrituras que nunca se vence. Entonces es importante que la compañía de título esté ahí para responderte no solo el próximo año, sino tal vez en 20 años hay alguna pregunta, hay algún reclamo sobre la propiedad y este cliente está protegido con su póliza de título. Entonces eso en cuanto a la compañía como tal, New World Title, somos una compañía muy completa, como les había comentado. Apoyo legal, licenciados en varios estados, la compañía con mayor producción. Y en cuanto a mí, pues soy licenciada de título hace 20 años Wow. y me encanta trabajar con grupos inmobiliarios como ustedes porque compartimos la misma ética y los mismos valores de llevar al cliente de la mano, entendemos, o sea, la importancia que es una inversión en los Estados Unidos, entonces lo llevamos con mucha cautela, con mucha paciencia, con mucha compasión de explicar todo lo que sea necesario hasta que el cliente realmente se sienta cómodo con esa decisión tan grande que está haciendo. Ujú. Y Excelente. podemos dar fe con Adriana, Gina, de que el servicio que tanto tú como tu equipo, tu compañía le brindan a los clientes es espectacular y es muy conveniente tener un aliado como ustedes porque pasan las 5 de la tarde y no se ha cerrado la oficina, ustedes están allí feriados, están un domingo, un sábado, siempre contestando y eso es muy importante porque el cliente y nosotros, tú sabes que el real estate no para Claro, y claro. tenemos que seguir pues en movimiento con las transacciones. Entonces, ya entrando un poco en materia, Gina, cuéntanos tú como agente de título, cómo puedes ayudar a nuestros clientes, cuál es tu función, ¿cierto? Em, como compañía de título y cuál es esa diferencia que de pronto tuviéramos acá esas compañías de título con la de nuestros países o países de Latinoamérica. Claro que sí. Entonces, las compañías de título damos dos servicios importantes. El primero es actuamos como agente de fiducia en la transacción y es que el dinero siempre pasa por la compañía de título, incluyendo el depósito de garantía que da el cliente, que para los que están aquí conectados, los contratos inmobiliarios de compra y venta siempre vienen acompañados con un depósito de buena fe. Ese depósito de garantía para protección del comprador no va a la cuenta del vendedor directamente como en algunos de nuestros países. Aquí va a una cuenta de fiducia, ¿verdad? Va a una cuenta de la compañía de título. Entonces, no solamente recibimos el depósito del comprador, pero también si el cliente está financiando, el banco va a desembolsar el dinero a la compañía de título. El dinero restante que debe traer el cliente al cierre viene a la compañía de título y ya cuando nosotros tenemos todos los fondos y tenemos todos los documentos debidamente firmados, ahí es cuando nosotros procedemos a pagarle a todos los involucrados de la transacción y hacer el registro en la corte del nuevo comprador. Entonces, ese sería nuestro primer rol importante. El segundo es la aseguranza de la... Ay, se nos fue Gina. Bueno, démosle Sí. un momentico para que entre. Pero mientras entra Gina, Karen nos estaba contando algo muy interesante y la diferencia que tenemos con nuestros países y es que ese seguro de título, por ejemplo, que ella dice va a estar hasta 20, 30 años hasta que tenga la propiedad y lamentablemente en nuestros países no funciona así. En Colombia, por ejemplo, ha pasado que alguien compra una propiedad con la mejor intención, con supuestamente todo limpio, todo bien, y llegan unos años después a decir que esa propiedad está en extinción de dominio. Y la persona que Wow. compró de buena fe, hizo su inversión, pues prácticamente tiene un dinero perdido porque ya entra en una pelea de abogados. Creo que este ejemplo que ella nos puso ya lleva como 60 millones de pesos ahí invertidos solo en Increíble. abogados. Entonces, Perdón, un momentico. tranquila, amiga, No te estaba preocupes. comentándole lo que, ay, se nos volvió a ir.
No, no te preocupes, son cositas que pasan aquí en vivo. Sí, Adri, estabas comentando de las pólizas de título. Entonces es importante saber eso, que el proceso en Estados Unidos es muy diferente a cómo funciona en nuestros países y por eso Karen y yo hemos querido en esta serie desde el capítulo 1 hacer mucho énfasis y tener claridad para llevarlos de la mano y decirles, estas son las políticas de Estados Unidos, así funcionan, así son las reglas y a mí me encanta porque de verdad es algo muy organizado y hay menos riesgo de que se pierda un dinero o que se Así, pierda una propiedad y nosotros tratamos de ir muy en detalle para que eso no pase. sí, así es, Adri. Por eso, bueno, todos los procesos en todos los países son pues diferentes y por eso tratamos de educar el cliente en todos los departamentos, digámoslo así, con el banco, con las compañías de título, con las aseguranzas. Ya volviste por Por acá. acá, Gina. ¿Cómo? Ya volvimos. Súper, Tranquila, gajes del excelente. oficio, la tecnología. Ah, sí, la tecnología. En Bueno, ¿me vivo. escuchan bien? Sí. Sí, súper. Perfecto. Está, Entonces, sí, perfecto. Entonces les contaba que nuestro segundo rol importante era la aseguranza de las escrituras, que es un término que en muchos países de Latinoamérica no entendemos. Entonces, como les comentaba, la aseguranza de escrituras es no solo nos encargamos de que la propiedad esté lista para el cierre, que todo se pague lo que se deba, que es un término muy común en Colombia que preguntan en Colombia, en Ecuador, en todos nuestros países de Latinoamérica dicen, pero yo cómo sé si no estoy comprando una nueva construcción, que la persona no tenga préstamos, que no tenga deudas, que no tenga hipotecas. Nosotros nos encargamos de que todo se pague el día del cierre. Y damos una póliza de título que nunca se vence mientras que seas el dueño de la propiedad, donde si en 20 años alguien llega y hace un reclamo sobre tu propiedad, tú te puedes apoyar de esa póliza de aseguranza de título y nadie va a poder hacer algún reclamo monetario sobre tu propiedad. Excelente. Bueno, Gina, y cuéntanos cómo es ese proceso desde el inicio. Karen y yo vamos con un cliente, ya decidimos esta propiedad. Entonces, ¿cómo funciona desde el inicio? ¿Cuál es el primer paso, ese paso a paso hasta que llegamos al cierre? Claro que sí. Entonces, el rol de la compañía de título es un poco diferente cuando es nueva construcción a cuando es reventa. ¿Ok? Generalmente, si es una propiedad de reventa, y cuando llamamos reventa quiere decir una propiedad que ya ha tenido varios dueños, ¿verdad? Que no es nueva construcción, que no está en planos. Entonces, muestra el agente inmobiliario la propiedad, el cliente decide cuál es la propiedad, el agente inmobiliario prepara el contrato de compraventa, viene acompañado de un depósito inmediatamente en los próximos 3 días. Después de que el contrato está ejecutado, viene el depósito a la compañía de título. Ahí empieza nuestro rol. Y también funciona en la nueva construcción donde hay que hacer un depósito para empezar ese contrato y este depósito viene a la cuenta de fiducia que esté asociada con el developer o el constructor. Entonces, ese Correcto. sería excelente. cuando empezamos nosotros, nuestro rol en la transacción es para recibir el depósito de garantía. Inmediatamente empezamos nosotros, como decía Karen, a armar el rompecabezas. Entonces, Ujú. contactamos a la asociación de la propiedad, como a la administración, contactamos al Estado. Cada propiedad tiene un libro en la corte y era literalmente un libro en la corte hace muchos años y teníamos que mandar a alguien a investigar los libros de la corte. Hoy en día, pues ya todo es un sistema electrónico, ¿verdad? Entonces, investigamos este libro de la corte y ahí, ¿qué nos va a arrojar esa búsqueda? Si el dueño tiene algún tipo de demanda, si le debe al IRS, si tiene algún tipo de préstamo en la propiedad, si tiene hipoteca, si debe impuestos o predial en la propiedad, si la ciudad, por ejemplo, ha puesto alguna multa, si tienen algún permiso de construcción que no se cerró, toda esa búsqueda nosotros le llamamos la búsqueda de título y la búsqueda municipal con la ciudad. Entonces nos va a arrojar todo lo que la propiedad deba. Y nosotros nos vamos a encargar de que al cierre paguemos todas las facturas pendientes que aparecieron en esa búsqueda.
En ese momento que nosotros ya estamos listos, entonces ya le decimos al agente inmobiliario y al banco, nosotros podemos cerrar, podemos dar título limpio y ya se Ujú. coordina todo el tema del cierre. Excelente. Qué Ujú. importante todo eso porque así es como garantizan, o sea, las compañías de título que realmente se va a entregar ese título limpio que mencionas, Gina. Mencionaste algo también y quiero que entremos en este tema porque es una pregunta muy frecuente que nos hacen los clientes, Gina, y mencionaste depósitos, depósitos de garantía y los envíos del dinero, de los dineros. Entonces, hablemos acerca de la importancia de que los clientes hagan un envío correcto, ¿cierto? De esos depósitos. ¿Cuál es la forma en la que sabes que tanto Adriana como yo trabajamos mucho lo que es el cliente internacional? ¿Cómo ese cliente extranjero debe enviar esos depósitos para comprar sus propiedades de inversión aquí en los Estados Unidos? Siempre nos preguntan los dineros a dónde caen, a dónde llegan, los recibes tú, los recibe Adriana, los recibe. ¿Quiénes reciben esos dineros y cuál es la forma en la que deben hacer estos depósitos para que sea todo pues legal? Claro, es muy importante. Primero, todos los depósitos vienen por medio de un wire transfer, ¿ok? De una transferencia oficial. Se llama wire transfer. Y hay veces cuando el cliente tiene cuenta aquí mismo en los Estados Unidos, se escoge una opción que se llama ACH. Y esa opción no es conveniente cuando se está haciendo Mm. una transacción inmobiliaria porque las compañías de título generalmente bloqueamos los ACHs. ¿Por qué? Porque el ACH se puede reversar. Entonces es importante que sea un wire transfer, es mandatorio, aparte porque los wire transfers van regulados por la Reserva Federal, entonces cuando pasan por la Reserva Federal ellos ya están investigando si el nombre está de pronto en alguna lista que tenga bandera roja. Entonces es importante siempre que sea un wire transfer. Más importante una transferencia por cable, una transferencia por wire, como lo llamamos en inglés. Más importante también que este tema de que sea un wire, es importante alertar al cliente y esto no lo hacemos para asustarlos porque realmente los Estados Unidos está abierto y receptivo y felices de tener inversión extranjera y lo hacemos seguro y fácil para el inversionista. Sin embargo, siempre hay que contar con el equipo inmobiliario correcto, con el equipo de compañía de título, de banco correcto, ¿verdad? Para que la transacción fluya como debe de ser. Y algo que pasa, no es muy común, pero pasa, es el fraude de wire y el Mm. fraude de pedirle fondos al cliente y desviarlos a una cuenta que no es la cuenta correcta de la compañía de título. Entonces, para el cliente internacional es importante tener equipo como el de ustedes, chicas, que siempre están pendientes de verificar las instrucciones, de estar pendiente con su cliente de la mano antes de que mande un depósito, de verificar las cuentas. Nunca confiar en cuentas que lleguen ni por texto ni por WhatsApp. Si llegan por email, hay que llamar a verificar, ¿cierto? Es importante siempre la verificación de dónde van estos fondos. Tú lo has dicho, Así Gina, es. sí, es Ujú. súper importante porque a veces hasta los clientes nos dicen que si pueden hacer esas transacciones a través de Zelle, entonces mucho ojo con eso, ni depósitos en efectivo, ni a través de Zelle, como lo menciona Gina, con el Wire, que es la única forma, porque a veces Gina ven las dos opciones, ¿no? Wire y el ACH, y por Ujú. ahorrarse en el transaction fee, que son como $30, o en algunos casos $20, cogen la opción de ACH. Entonces, siempre, siempre, mucho ojo con esto, los clientes debe ser un wire porque esto va a permitir la trazabilidad de los dineros. Es una forma rápida en la que también llega el dinero a la compañía de título, ¿cierto? Lo exigen la compañía de título y se evitan fraudes, así como tú lo mencionas, Gina. Claro, hay veces también nos pasa, ya nos pasa menos, pero cuando usábamos el término efectivo, que el cliente estaba comprando en efectivo, no faltaba el cliente que llegaba con la maleta del dinero en Ay, Dios. efectivo.
Ujú. Claro, porque en nuestros países es común, pero Claro, es común. Ujú. importante saber que es En- transferencia Entonces es siempre. importante que sea efectivo, pero lo que llamamos efectivo aquí en la Florida es efectivo, pero bancarizado. Tiene que ser una Exacto, transferencia de wire. Que no Ujú. está haciendo a importante. través de un crédito hipotecario. Bueno, Gina, y hablando de estos depósitos de garantía, expliquémosle a la audiencia un poquito qué es ese depósito de garantía, para qué se hace y dinos 3 cosas de cómo evitar de que ese depósito esté en peligro en algún momento. Qué pregunta tan importante. Ok, entonces el depósito de garantía, como lo mencionábamos, es todos los contratos vienen con un depósito de buena fe, como su nombre lo dice, para demostrarle al lado del vendedor que estás serio en tu negocio. Y también que tienes algo que arriesgar y algo que perder si decides salirte del contrato fuera de los términos que te permiten salirse del contrato. Entonces, los contratos generalmente tienen un periodo de inspección de la propiedad cuando es reventa y también tienen un periodo cuando es nueva construcción para entender y leer ese contrato. Entonces, en ese periodo de tiempo el cliente puede recibir su dinero sin ningún problema de vuelta si cambia de opinión. Luego, los contratos generalmente tienen un periodo para financiamiento cuando son reventa. Cuando son nueva construcción, ya después de que pasa el periodo de revisar el contrato, no se puede salir del contrato. Entonces, es muy importante entender los contratos que estamos firmando. Para eso es importante contar, como les comentaba antes, con un buen equipo inmobiliario que seguramente ya ha vendido varias unidades en ese proyecto, ya entiende los contratos. Sin embargo, los agentes inmobiliarios no pueden dar asesoría legal. Entonces, es importante entender, el agente inmobiliario lee el contrato, pero si requieren asesoría legal, pues deben acudir a un Un equipo abogado. legal. Entender el contrato. Después de que ya se entiende el contrato, ya hay que ir de la mano con el agente inmobiliario para no pasarse de las fechas. Por ejemplo, si hay un adelanto de otro 10%, de otro 20%, estar pendiente de las fechas, que yo sé que ustedes son siempre excelentes en ese tema. Siempre estar pendiente de las fechas y mientras que las fechas del contrato se cumplan, pues no tenemos por qué perder un depósito de garantía. Cuando compramos una reventa, el depósito de garantía, como les mencioné, en el periodo de inspección de la propiedad está totalmente a salvo. En el periodo de financiamiento, que generalmente son unos 30 días, en esos 30 días, si el banco niega el préstamo, el depósito de garantía se le devuelve al comprador. Pero siempre es importante el rol del agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque esto viene por fechas y documentos que deben acompañar estas fechas. Entonces, hay que ser siempre proactivo y no reactivo para poder proteger ese depósito. Así es. Gracias, Genial. Gina. Gina, mira, ¿qué te parece si entramos entonces en detalle? Otra de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, ¿quién paga pues el título de la propiedad, cierto? Si es el comprador, si es el vendedor o si son ambos. Entonces, ¿qué te parece si analizamos aquí en vivo y en directo pues un documento de cierre para que las personas y los inversionistas aquí en la audiencia sepan con qué encontrarse, sepan a qué ponerle lupa, ¿cierto? Y pues realmente revisar cuáles son esos costos ocultos o de los que nadie menciona al momento del cierre. Claro que sí. Entonces te voy a contar. Cuando uno compra una propiedad, como dices tú, hay gastos de comprador y hay gastos de vendedor. ¿Ok? El gasto del vendedor es un poco más fácil, o sea, son más poquitos cuando se desglosan, porque es comisión de los agentes inmobiliarios, estampillas al Estado y un costo a la compañía de título. Pero cuando hablamos de comprador, sobre todo cuando estamos financiando, se pone un poquito más extenso, ¿ok? Vamos a compartir, Sebas, tú estás conectado, que me puedas compartir en la pantalla el alta. Sebas, ¿me puede escuchar aquí? Sí. Sí, pero si no está aquí como panelista, No, no, no lo puede compartir. no Ok, te va a poder compartir. déjame mirar aquí. Aquí solo se ven las pantallas de los panelistas. Ah, ok, listo, espérame un Tranquila. segundito. Karen, ¿tú lo puedes compartir? El mismo Sí, que revisamos, sí, sí, sí. perfecto.
Ya les comparto. Perfecto, aquí nos está contestando Sebastián exactamente eso. Entonces, Gina, nos hablabas de que hay tanto el comprador como el vendedor están involucrados parte de gastos de cierre, ¿no? Ambas partes. Vamos a mirarlo en detalle, vamos a desglosarlo, pero cuando estás comprando una propiedad, entonces vas a tener los costos del banco. Ok. Y aquí se torna diferente porque eso va muy de la mano de qué tipo de programa esté obteniendo el cliente, cuánto de cuota inicial está poniendo el cliente. Ujú. Entonces, algunos bancos uno ve que cobran 3, 4 puntos de originación al cierre, como puedes ver otros que no cobren tanto al cierre. Entonces, es importante, cada caso es importante. Y en eso va la asesoría tan completa que dan ustedes, donde cuando tienen un cliente se sienta con el financista desde el principio a mirar exactamente qué gastos tiene, ¿verdad? Así es. Porque cada cliente es diferente, cada programa es diferente. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí en el que estás compartiendo, vamos a la segunda página. Entonces, si ves en este lado del comprador que dice borrower, que es la persona que está recibiendo el préstamo, entonces toda esa línea que ves ahí son los gastos asociados con la transacción. Entonces, ¿qué vemos? En la parte de arriba hay unos créditos por impuestos. Dependiendo en el mes que cerremos, el vendedor le debe dar un crédito al comprador por impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos en la Florida se pagan atrasados, no adelantados. Quiere decir que, por ejemplo, este año 2025 que está corriendo, nadie ha pagado los impuestos del 2025 porque la factura sale en noviembre. Entonces, si Ujú. alguien estuviera comprando una propiedad en este momento, quiere decir que el vendedor el día del cierre le va a dar un crédito de enero primero al día del cierre por los impuestos. ¿Ok? Lo Luego vemos, rastreo. sí, luego vemos los gastos asociados con el banco, que es lo que les comenté. Mira, por ejemplo, en este caso, el banco está cobrando 3.6, que son 8.648 por sus servicios. ¿Cómo puede haber otro banco que cobre 4 o cobre 2? O dependiendo el programa para que el cliente califique. ¿Listo? O no solamente el que califique, pero el que elija, porque hay varios programas de financiamiento. ¿Ok? Entonces ya de ahí encontramos costos administrativos relacionados con el banco. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un costo administrativo de 3.99, un costo de procesar de 750, luego tenemos 1.095 que se llama un underwriter fee y esto es como una auditoría que se le hace a los préstamos también, los avalúos, en este caso 250 y 605, $9, $600 de preparación de documentos. Todos estos costos que vemos aquí son los relacionados con el banco. ¿Ok? Mm. Y varía, como les había comentado. Luego vemos los asociados con el gobierno, que es el e-recording que ustedes ven ahí. Son $13 en este caso que la compañía de título está cobrando por usar un servicio electrónico para certificar los documentos. Y ahora vamos a mirar los gastos gubernamentales un poquito más abajo. Ahora, es importante entender que hay gastos donde monetiza a alguien asociado con la transacción, como por ejemplo los que acabamos de ver, pero también hay gastos de gobierno, ¿ok? Donde no es el agente inmobiliario el que está cobrando, no es el banco, es simplemente los costos gubernamentales por la transacción. Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos impounds, que es la palabra en inglés, aquí vamos a incluir todo lo que es impuestos y lo que es seguro. Entonces, en este caso, el banco está colectando una reserva de impuestos y una reserva de seguro. ¿Por qué? Porque este tipo de préstamo, aunque no todos los préstamos lo requieren, requieren que los impuestos y el seguro de la propiedad esté incluido en su pago mensual. Entonces, ellos van a empezar esa cuenta con una reserva. Por eso ustedes ven que hay 3 meses de
impuestos, 3 meses de seguro y 4 meses de impuestos. Entonces esto se colecta al cierre. El banco va a recibir este dinero, lo va a guardar en su cuenta de escrow o fiducia para el próximo año tener suficiente dinero para mandar a pagar todo el año de impuestos y todo el año de seguro. Gina, eso es súper importante porque los clientes muchas veces preguntan por qué les están cobrando de entrada ese todo el año del seguro, porque también pues les llega con la cuota mensual de la hipoteca, pues lo que conocemos, por ejemplo, en Colombia como el impuesto predial, que aquí sería el property tax. Entonces, Ujú. eso que estás mencionando es súper importante. Ustedes, Y se confunde mucho el cliente en esta parte porque hay veces colectamos al cierre todo el primer año del seguro, pero también el banco va a colectar unos 3, 4 meses, dependiendo en qué mes del año cerramos, como reserva. Entonces el cliente generalmente dice, pero ¿por qué me están colectando un año y medio de seguro? Y es porque el primer año hay que dejarlo pago. Siempre el seguro en la Florida se paga anual y por ujú, adelantado. Y el banco se tiene que preparar para tener suficiente dinero el próximo año para volver a pagar un año completo. ¿Qué quiere decir esto? Si el cliente vende esta propiedad en 6 meses, la aseguradora le debe 6 meses que le tiene que devolver. wow. Entonces, es decir, ya en el cierre ya están pagando ese primer año, ¿cierto? Y la otra pregunta que hacen los clientes es, ya después del cierre, el siguiente mes les comienza a llegar, pero ¿por qué si yo pagué el primer año del seguro, me está llegando nuevamente una cuota de seguro? Y es lo que estás diciendo, Claro, porque ya el banco se tiene que preparar de empezar a colectar el dinero para el próximo año, ¿correcto, Gina? exacto, exacto. Así es. Excelente. Entonces, si sigues un poquito, luego tenemos los gastos de la compañía de título. Lo interesante de las compañías de título es, todas las compañías de título en la Florida cobramos exactamente lo mismo por la aseguranza de título, porque es un costo regulado. Ninguna compañía de título te puede cobrar más o menos en cuanto a tu póliza de aseguranza de título y va basado en el precio de la propiedad. No es un porcentaje exacto, es una fórmula que más o menos va así, son como $500 por cada 100,000, como de 500 a $575 por cada $100,000. Entonces, por ejemplo, aquí vas a ver que la póliza de título en esta propiedad eran los 1,844.50, que vemos como en la mitad de la página. Y Ujú. los gastos de arriba, que es donde las compañías de título pueden variar entre una y otra, es en el closing fee, que en este caso esta compañía está cobrando $6.95. Entonces vemos 6.95 de closing fee. En este caso hay un servicio de mensajería de 150, hay 3.95 por preparar la póliza de título al banco, porque las compañías de título no solo aseguramos al comprador, sino que también le damos una póliza de título al banco. El banco, cuando se está financiando, hace obligatorio el seguro de título porque ellos también requieren que como compañía de título les aseguremos que no hay ninguna otra deuda en esa propiedad que ellos están prestando. ¿Ok? Ujú. Claro. Entonces, toda esta sección que ven aquí, todo tiene que ver con compañía de título. ¿Qué se puede negociar o qué no? Que es una pregunta común. Es, ¿con el banco? Es cuestión de sentarse con el banco. De pronto, ustedes hay veces dan varias opciones para que el cliente compare, mire costos y se vaya con el banco que más tuvo conexión y que más el programa se les ajusta. En compañía de título, realmente en compañía de título no es tanto buscar el mejor precio, porque como les comenté, es lo mismo en todas las compañías de título. La diferencia sería 100, $200 máximo en un closing fee, pero más importante que la diferencia en costo es qué trayectoria tiene la compañía de título, qué apoyo legal tiene, qué realmente respaldo van a tener si hay algún reclamo en la póliza de título. ¿Okay? ¿Qué vemos aquí? Que es uno de los cargos que hay veces el cliente en las 90 páginas de los contratos inmobiliarios con constructora, hay veces se pasa, es el builder fee, ¿verdad? Y es este costo del constructor.
hay veces lo vamos a encontrar, en este caso es 3.538,15. Entonces, si ustedes están haciendo una inversión, es bueno preguntar siempre, ¿cuál es el builder's fee? ¿Cuál es el costo que voy a tener que pagar el día del cierre al constructor? Builder fee, ¿ok? ¿Qué más vemos por aquí? En la parte de abajo, en este caso, tenemos cargos misceláneos donde incluyen la asociación, hay como unos costos de asociación, que por ejemplo en Colombia le llamamos administración. Seguramente esa palabra asociación en muchos países latinoamericanos no es la palabra correcta, pero en Colombia le llamamos administración, ¿no? Es lo que pagamos mensualmente para que la entidad que se encarga de mantener todas las áreas comunes del proyecto. Aquí hay ciertos costos que colectan el día del cierre y hay una contribución inicial, como vemos ahí, de $100. Esto puede variar. Hay veces vemos contribución inicial de $2.500, de $3.000, de $500. Entonces, estas son preguntas claves y qué bueno que estamos educando a la audiencia el día de hoy, porque estas son preguntas claves cuando nos estamos entrevistando con un agente inmobiliario, con un proyecto, es cuáles son esos costos que voy a esperar al día del cierre. Hay contribución inicial a la asociación. Generalmente lo que se le dice al cliente es tanto por pie cuadrado cada mes. Pero no estamos pendientes de que hay asociaciones que tienen una contribución inicial que hay veces puede ser bastante significativa. ¿Okay? Así es. Ya luego por aquí, como es misceláneos, como les comenté, hay un survey fee. Survey son los planos de la propiedad por fuera que denotan los límites. ¿Okay? Esto cuando se compra apartamentos o condominios, como lo llamamos aquí, no es necesario, solamente es necesario en casas. Si estás financiando, el banco lo va a hacer mandatorio que tengas este tipo de planos. Si estás comprando en efectivo, es opcional. Sin embargo, siempre es recomendable. Y tenemos un costo de notaría. Entonces, generalmente vemos que es sin contar el builder's fee, porque se puede variar. Generalmente vemos ¿qué dicen ustedes, chicas? Un 6% de gastos de cierre. Sí, más o Aproximadamente. menos si es en efectivo alrededor de un 3%, si es financiado entre un 6 y un 7%, y si es preconstrucción siempre vamos a tener un 1.8% aproximado de developer fee, que fue el que mostraste arriba de 1.800. Ese siempre lo van a cobrar cuando es preconstrucción. Gina, y aprovechando aquí que tenemos este gasto notarial, eh, también con Adri, hemos, pues, y contigo, hemos cerrado muchos clientes, pues, internacionales, pero también a través de la notaría por cámara, ¿cierto? O sea, es decir, virtualmente. Entonces, cuéntanos un poco si aquí en este caso cambia un poco el fee, si se puede hacer, cuál sería el proceso, si aplica para financiamiento, para en efectivo. Claro que sí. Entonces, la notaría, hay dos tipos de notaría. Notaría presencial, que todavía vemos mucho que el cliente viene a su cierre, sobre todo cuando está obteniendo un préstamo de un banco. No todos los bancos aceptan notaría virtual, muy pocos de hecho. O algunos aceptan una notaría virtual, pero el cliente todavía debe de firmar su promesa de pago y su hipoteca y debe de enviar los documentos originales desde el país donde las firmen, y la transacción no se finaliza hasta que no lleguen esos originales. Cuando la propiedad se está comprando en efectivo, simplemente se organiza una sesión por cámara con un notario local y por medio de la cámara se notarizan los documentos del cierre y los originales no son necesarios. Lo mismo para el vendedor. Un vendedor puede vender su propiedad aquí en los Estados Unidos sin estar presente. Se le acepta la notaría por cámara. Solo cuando se está financiando, algunos bancos no la aceptan, como hay otros que sí. Entonces, esa sería una pregunta importante para el banco, si se acepta ese tipo de notaría para planear con tiempo. Excelente. Perfecto. Bueno, Gina, ya resumiendo un poco este tema tan interesante,
Si un comprador está comprando en efectivo, o sea, no está financiando, ¿cuál sería el riesgo de no usar una compañía de título? ¿Ese seguro de título es obligatorio? ¿Cómo funcionaría esta parte? Bueno, comprar con compañía de título, cuando es banco ya sabemos que es mandatorio, pero cuando es en efectivo, pues yo diría que con mayor razón, porque ahora no estás arriesgando solo tu 20 o tu 30 o tu 35% de cuota inicial, sino que estás arriesgando todo tu capital que El cien por invertiste. ciento. Mm. Entonces yo diría, de hecho, algo muy importante que cubren las compañías de título, que Karen aquí presente tuvimos una historia muy cercana, es el robo de identidad. Oh my Entonces, God. ¿Te acuerdas? Uy, sí, ese es el, Esa no me otro. la sabía. el robo de identidad, Mm, y lo que pasa es que así como la tecnología nos facilita, también hay mucha información pública ujú. eh, Claro. que se puede obtener fácilmente. Entonces, un cliente de Karen que no cerró con ella ni su compra, ni tampoco con mi compañía de título, pero le había pasado hacía unos años que había cerrado. El cliente, cuando fue a pagar sus impuestos, se dio cuenta en la página del condado que la propiedad estaba a nombre de otra Otra persona. persona. Entonces él, muy confundido, pues acudió a Karen. Karen me lo recomendó, el señor me llamó y descubrimos que alguien le había vendido su propiedad. ¿Cómo pasó eso y por qué pasó? Y la importancia de tener una compañía de título. Ese comprador que compró esa propiedad a un vendedor que no era el legítimo, cerró con una compañía de título. Entonces, ¿qué hizo esa compañía de título por el error que pasó de no verificar la identidad de ese vendedor como se debía? Entonces, le devolvió el dinero al comprador en intercambio con que ese comprador le devolviera las escrituras al cliente de Karen. Entonces, imagínate la importancia que es la compañía de título. Por Qué eso te digo locura. que no solo es hacer una búsqueda de título en el momento del cierre y dar la libertad de cerrar, sino es tener una aseguranza de tus escrituras Ujú. donde si algo así pasa, alguien te va a responder. Exactamente. Ujú. Sí, eso Historias asombrosas que pasan. son casos de la vida Y yo real. tengo unas historias asombrosas Caso siempre. de la vida real. Bueno, eso es otro webinar aparte de historias asombrosas y sería chévere hacerlo como para que la gente vea que sí pasa, pero ¿por qué pasa esto, Karen y Gina? Por no tener buena asesoría. Y de verdad que tanto Karen como yo no somos ella y yo sola, somos un equipo multidisciplinario y si trabajamos de la mano con Gina es porque hemos visto su profesionalismo, porque hemos tenido muy buenas experiencias, igual que con la persona que trabajamos el financiamiento, igual que nuestro contador, o sea, ya tenemos un equipo muy bien conformado porque pues ya hemos tenido muchas transacciones y buenas experiencias. De no haber sido así, ya habríamos cambiado hace tiempos, Karen. Ujú, Entonces, bueno, totalmente. Gina, sabemos que estamos en las mejores manos. Me encantó este episodio, de verdad que son datos muy importantes que el cliente debe tener presente. El objetivo de esta serie InvestFlix es que ustedes puedan entender de la mejor manera, más práctica, más fácil cómo funciona y que se dejen llevar simplemente que es posible hacer esa transacción, esa inversión, es más fácil de lo que parece, simplemente estén acompañados. Así es, Adri. Ya, Gina, pues para cerrar, me encantaría que cerráramos este episodio y con Adri, que nos contaras un poquito brevemente, abrebocas del FIRPTA, porque así como estamos contando estos casos de la vida real, también Adriana y a mí nos llegan muchas personas y muchos clientes que compraron a título personal, no los educaron bien, no le dijeron acerca de la importancia de no solamente proyectos, porque proyectos les van a ofrecer muchos realtors y proyectos hasta los pueden encontrar por internet, pero es encontrar esos agentes inmobiliarios expertos que les enseñen cómo estructurar su inversión de forma correcta. Entonces, Gina, esos clientes que no saben acerca del FIRPTA, danos un concepto rápido del FIRPTA y cuáles serían esas excepciones que aplican para el FIRPTA. Claro que sí. Entonces, el FIRPTA es una ley que pasó el Congreso hace muchos años, como en el 90, en el 86 por ahí.
1986, y pasó porque venían los inversionistas extranjeros, hacían sus inversiones exitosas aquí en Estados Unidos, vendían, obtenían ganancia y se llevaban la ganancia a sus países. Y para los locales teníamos que pagar nosotros impuestos en esas plusvalías, pero el extranjero se podía llevar la plusvalía para su país sin pagar Pagar impuestos. impuestos. Entonces, para hacerlo justo para todos, se creó esta ley del FIRPTA, y esto es una ley de retención de impuestos al vendedor internacional. Entonces, es importante que sepamos que no es que paguemos impuestos a la ganancia el día que se vende la propiedad, no, es simplemente una retención que se le hace al vendedor si tiene la propiedad a título personal. Okay, si lo tiene a su nombre y no tiene una residencia en los Estados Unidos, le aplica el FIRPTA, que es una retención de impuestos del 15%, que otra vez no es que tengan que pagar 15%, sino que se les retiene el 15% y ya luego por medio de un proceso contable los recuperan lo que se estime que les corresponde pagar sobre esa inversión. Okay, lo que ustedes están haciendo y este tipo de movimientos y estos episodios que ustedes hacen, el valor es inmenso que ustedes le traen a toda la comunidad, porque esto no existía hace probablemente 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, muchos inversionistas invirtieron aquí en los Estados Unidos y cuando van a vender al día del cierre es una sorpresa para ellos hablar de este 15% de retención de FIRPTA, que es mucho dinero. Estamos hablando de una casa de 400,000, quiere decir que al cierre yo me voy a quedar con 60,000. Wow. Exactamente. Entonces, Es un choque para ellos, impresionante. Entonces, lo que ustedes hacen de educar al cliente, de hacer este trabajo, como decíamos antes, previo, en siempre ser proactivos y no reactivos, es de mucho, mucho valor, porque ustedes de entrada ya están educando al cliente en financiamiento, en escrituración, en impuestos, en contador, ¿me entiendes? Es de mucho, mucho valor, y así pues los clientes van de la mano para una inversión fácil y segura. Entonces, muchas gracias, chicas, por todo esto que hacen. Gracias Así a ti, es. Gina. Y así como lo mencionaste, sí, aquí para eso estamos con Adriana, para educar, para orientar los clientes, para que estructuren desde un comienzo su inversión. Trabajamos con los clientes con ese traje a la medida, ¿no, Adri? Que siempre, siempre lo decimos. Y bueno, tratando de que ustedes pues tengan siempre inversiones seguras, hagan decisiones, tomen decisiones inteligentes aquí al momento de invertir. Y por supuesto, siempre de nuestra mano con Adri tenemos los mejores aliados. Y gracias, Gina, por este espacio, por todos esos clientes, porque sí nos han pasado demasiadas cosas, pero ahí con estos episodios las personas se pueden educar y pueden hacer relación pues con estas historias que les han pasado a los clientes Para que no les anteriormente, pase a para ellos, que no por les pase supuesto. a ellos. Claro, claro. Así Bueno, es. chicas, no, me encantó compartir este episodio con ustedes. Muchísimas gracias y esperamos que para la audiencia haya sido también de muchísimo valor. Así es, nos vemos el próximo miércoles, Adri, que tenemos un super proyecto, ¿no? Así es, venimos con algo espectacular como siempre, que de verdad nosotros no queremos presentarles cualquier cosa, nosotros nos tomamos el trabajo de ver qué es bueno para nuestros clientes inversionistas, qué de verdad va a tener una buena valorización, qué tiene una buena ubicación. Entonces, no se lo pierdan, no podemos Así es. adelantar nada porque es sorpresa. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación, chicas. Y no me pierdo el próximo. Sé que cada episodio es mejor que el anterior, no me lo pierdo. Gracias. Gracias, Gracias, Gina. feliz noche para Muy todos. buena noche para Chao. todos.